Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Yo les agradezco a ustedes que nos acompañen. Agradezco también todas las llamadas, todos los comentarios de cada uno de los invitados que vamos teniendo en este espacio. La parte medular de Entre Laguneros es nuestro invitado, nuestra invitada. Con ellos hacemos esta recuperación de historias de quienes han venido poniendo pues ladrillo sobre ladrillo de lo que hoy somos como Laguna. Así es que quédense con nosotros, su sintonía a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Ustedes nos escuchan también a través de radio en línea, www.noticierosgrem.com.mx. A quienes traen la aplicación también pueden estar escuchando este espacio. De todos modos, nosotros tenemos un canal de YouTube donde estamos recuperando todas las entrevistas a lo largo de todos estos años que hemos venido teniendo encuentros con estos hombres y mujeres tan destacados, inclusive niños que hemos tenido la fortuna también de tener en este espacio. A nombre de todos los que hacemos Entre Laguneros, sean bienvenidos, bienvenidas. Claudia Martínez Martel en la producción, en esta ocasión Felipe, que se hace cargo del control técnico de la transmisión, todo el equipo de Noticieros GREM, Paulina, que lo recupera las gráficas para luego que usted vea a nuestros invitados a través de nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos puntos de contacto, @entrelaguneros en la cuenta de Twitter, mi Twitter también a sus órdenes, @mpámanes. Usted puede además seguirnos a través de Facebook y pues estaremos muy contentos de que podamos escuchar sus voces, sus comentarios y sus opiniones sobre este trabajo, que no es trabajo, que la verdad es que es un privilegio poder conversar con estas personalidades. Y bueno, yo tengo el gusto la tarde de hoy de recibir al doctor Celso Manuel Valencia Castro. Él es doctor en Recursos Naturales y Ecología, académico, jefe de investigación y posgrado en la coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Él se licenció en la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la UGED. Su maestría la hizo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo y su doctorado en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un hombre además que usted puede leer en una columna periodística y es un hombre que ha puesto el conocimiento al servicio precisamente de la preservación, la conservación de los recursos naturales de nuestra comarca lagunera. Doctor, gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros. Al contrario, estoy encantado de estar en este programa. Gracias. Que lo escucho de vez en cuando por las tardes, pero bueno, ahí estoy. Solo quiero precisar algo de lo que acabas de comentar. Fui jefe de posgrado de investigación. Perfecto. En la coordinación del licenciado Manuel Martínez. Ya. En este momento ya hay otra persona. Claro. Y en este momento, doctor, ¿cuál es su actividad? Me regresé a la Facultad de Ciencias Biológicas. Ajá. Y estoy pues dando clases, haciendo investigación, haciendo tutorías. En fin, es la actividad de un profesor. Claro, en un país donde la investigación a veces no se considera prioritaria, ¿no? Sin duda. Ahí hay muchísimas cosas que comentar. Exactamente. ¿No? ¿Dónde nació, doctor? ¿En qué barrio, en qué área de nuestra laguna? Yo nací en Gómez Palacio, muy cerca del parque de Gómez Palacio, pero por razones que yo aún no tengo muy claras, yo fui registrado en Villa Juárez, Durango. Entonces, pues yo en realidad soy de Villa Juárez, Durango, oficialmente, del municipio de Lerdo en aquel tiempo, pero mi nacimiento fue en Gómez Palacio. En Gómez Palacio. Sí. ¿Y toda la vida entonces Gómez Palacio? No, yo estuve en Torreón viviendo alrededor de 24 años más o menos. O sea, eso es ser lagunero. Claro, claro. Desplazarse por los diferentes municipios, así tanto de Coahuila como de así Durango. Luego la gente no entiende este concepto de lagunero. Sí. Que nos hace tan distintos al resto de la gente. Sí. Es para mucha gente no les queda muy claro cuando dice uno lagunero, bueno, ¿a qué te refieres? Y si dice uno Gómez Palacio, menos, porque mucha gente no conoce la ciudad de Gómez Palacio. Ajá. Entonces ubican más a Torreón
Sí. la ubican aún más por el equipo de fútbol. Exacto, el Santos nos dio visibilidad en el mundo entero. Sí, luego les dices, es que mira, vamos a cruzar el puente y ya estamos en Durango. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí, ¿cómo? Sí. Pues sí, y eso también creo que nos da un carácter distinto, ¿no? Hace poco me vi precisada a hacer un texto en relación a lo que es la unidad y el espíritu lagunero. Creo que los que ya tenemos una cierta edad entendemos este espíritu lagunero como de empeño, de lucha, de no ceder ante los infortunios de la naturaleza. Ahora, naturaleza muy descosida, ¿no? Sí. Sí. Para usted, ¿qué es ser lagunero, doctor? Bueno, yo tengo mi identidad, a veces no coincido con la generalidad de las identidades los aspectos que identifican una identidad, pero el desierto a mí me dio mucha identidad, es una parte para mí fundamental, o sea, yo lo ubico como dentro de los rasgos de la identidad de un lagunero, que no es muy común que así se conciba, ¿no? Pero, pues bueno, efectivamente, el ser lagunero nos marca de muchas maneras, y una de ellas es que vivimos en una región que nos envía mensajes de gran abundancia y de cuestiones de ese tipo, sobre todo en el aspecto agropecuario, incluso en el industrial y el de servicios ahora, pero que pues ha sido a base de una transformación que se le ha dado al desierto, utilizando una cantidad de agua impresionante que somos privilegiados en tenerla, y que esta agua pues es cosechada en una cuenca de más de millones, para no ser son como 100 millones de kilómetros cuadrados, pero que se cosecha a través de pequeños drenajes y que va tomando forma, llega al río Nazas, y así es como llega una gran cantidad de agua en donde se desarrolla la comarca lagunera. Yo me identifico mucho con estos aspectos como lagunero, o sea, el río para mí es fundamental, soy un enamorado del desierto y un enamorado también de los aspectos riparios, y coincido con el esfuerzo que todos los laguneros hemos realizado para tener lo que ahora tenemos aquí en la comarca, ¿no? Sí, y vuelvo al concepto de espíritu lagunero, porque era un espíritu de empeño, sí, de convivir con la naturaleza. Yo no sé a quién se le habrá ocurrido eso de vencimos al desierto. No lo sé. Es un lema de hace muchos años que incluso estuvo publicado pues en algunos espectaculares, ¿no? Exacto. Y que todavía mucha gente repite, ¿eh? Es muchísima. Digo, es que, bueno, qué soberbia la nuestra. Sí, sin duda. O sea, está más cerca el desierto de vencernos a nosotros en este momento que lo que se comenta en ese lema, ¿no? Exacto, pero digo, no lo entendemos, porque realmente creemos que podemos ir contra la propia naturaleza. Y la naturaleza de pronto nos da unas cachetadas y nos dice, hombre, si te estás quieto. O claro, sea, la naturaleza es la naturaleza. Así es. Lo que pasa es que, bueno, tenemos más de 2 siglos, ¿no? de una cultura que se ha desarrollado de una forma espectacular y muy rápida a través de las tecnologías, y se ha... como que nos hemos retomado esta idea de las tecnologías y pensamos que con ellas vamos a poder resolver todo. Sí. Y aquí en la comarca, bueno, pues se utilizaron en aquella época tecnologías muy innovadoras para detener primero el agua y luego realizar cultivos, y ahí se inicia un camino que se dio en todo el mundo, de ir aprovechando tecnologías. Entonces la tecnología nos ha permitido extraerle a la naturaleza todos los recursos que hemos querido, que hemos podido, ¿verdad? Y eso como que nos envía un mensaje precisamente de que somos capaces de llegar a dominar, a un dominio de la naturaleza, lo cual pues yo pienso que no es así, ¿no? Pues
difícilmente podremos ir contra un huracán. Claro. ¿No? O con pues si cualquier no otra podemos con 10 manifestación. milímetros de agua, ¿no? No estamos o ahogando. 20 milímetros de agua, es increíble. Exactamente. ¿Y en qué momento, durante su adolescencia, su primera juventud, doctor, se dio cuenta que el camino era esto, la Facultad de Agricultura y Zootecnia en un principio? No fue así tan sencillo. La verdad es que en mi adolescencia yo tenía muchísimas dudas de qué es lo que yo quería hacer. Incluso había la posibilidad hasta de trabajar y no de estudiar. Entonces yo conviví con muchos amigos de aquella época, de la infancia y luego de la adolescencia, que no estudiaron, que se fueron al trabajo desde la primaria, incluso algunos de la secundaria, porque era muy común que se estudiara comercio, que se estudiara para secretaria, pero muchos de mis amigos se fueron por el lado del comercio. Luego yo me junté, eso es bien importante. Por un lado era el estarme diciendo todos los días de que yo tenía que estudiar, lo cual ocurrió en mi casa, y era mi mamá la que estaba siempre dice eso. Pero luego mis amigos también, con los que yo empecé a identificarme, pues todos ellos querían estudiar. Entonces, de ese modo fuimos tomando el camino primero de estudiar. Después venía el qué, ¿verdad? Que estudiar. Pasaron por mi cabeza muchas cosas. O sea, yo, influido por mi papá principalmente, mi papá me insistía que yo fuera médico. Mi madre apoyaba. ¿Pero había alguna razón en particular por el que Yo exactamente no lo sé. Tal vez en todas las familias existe esa idea de que debe haber un médico en la familia, ¿no? Sí, en la mía también sucedió. Entonces, conmigo, bueno, pues mi papá por un lado me decía eso, pero por el otro me decía, oye, vente, en la noche vamos a dar un paseo para ver el algodón de luna. O sea, a él le tocaba checar pues que no se robaran el algodón, ¿no? Y de pronto llegábamos a un mezquite, veíamos debajo del mezquite una gran cantidad de algodón, pues ahí amontonado. O me decía, vamos a ver cómo está el trigo. O me comentaba, no ha llovido y no hay pasto para las vacas. Entonces, mientras que él me decía que estudiara medicina, él me iba mostrando un camino totalmente diferente. Y un camino que a mí pues me gustó. A mí me iba gustando. Ahora, muchas oportunidades de estudiar no había. No. Esa es otra cuestión también que hay que considerar, porque yo no hubiera podido, por ejemplo, haberme ido a estudiar a la Narro, que ya estaba la Narro, y había becas y todo, pero yo no tenía los recursos. Entonces, yo tuve que decidir aquí localmente. Y en contra de mi papá, que siempre hay este tipo de cosas, pues yo me metí, le di la sorpresa de que ya estaba inscrito en la Escuela de Agricultura. Pero ya había como una claridad de a qué se iba, ¿no? O sea, ya había como estos antecedentes que papá había mostrado, lo que podía ser el campo. Yo creo que sí, pero también fue un poco, digamos que la parte aleatoria también influye, ¿no? Pero yo me sentía muy contento desde que entré ahí. Y me gustó lo que yo escuchaba y lo que yo veía y lo que me platicaban, pues ya los profesores agrónomos, ¿no? Sí. Entonces, sí me gustó. ¿Alguna materia en particular? No, yo desde un principio yo me fui por ecología. Ese es algo que a lo mejor yo pude haber estudiado biología. Sí. Sí, porque las materias de la columna vertebral, vamos, de un ingeniero agrónomo, pues son la topografía, los aspectos relacionados con los cultivos, desde enfermedades de plantas, aprender a manejar la fertilización de una planta, en fin, riegos, etcétera, ¿no? Y luego el ganado, o sea, las dos cosas. Yo estudié las dos cosas. Pero de manera colateral sí van dando cursos. Por ejemplo, yo llevé ecología y me gustó muchísimo. Y fue la primera vez que yo leí un libro sobre ecología, pero luego
2 cursos más de manejo de pastizales, que le llaman, que es salidas a los ecosistemas áridos, estudiar sobre las cuencas hidrológicas, y aunque muchos de mis compañeros lo veían como una posibilidad, pero no muy atractiva, y se iban más por el lado de la producción, yo me fui por ahí, me fui desde la licenciatura, yo retomé el camino de los recursos naturales. Uh-huh. ¿Y entonces termina la licenciatura y inmediatamente la maestría? Sí, ¿sí? Sí, sí. Sí. Y la elección también ya estaba muy clara. Sí, yo ahí ya estaba bien definido. Ajá. Yo ya estaba leyendo cosas que iba a revisar allá, entonces sí, yo estaba totalmente definido en ese sentido. Es más fácil cuando uno sabe a dónde quiere llegar. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir esta conversación. Ahora es tiempo de pausa comercial. Quédese con nosotros, está Entre Laguneros. Tu futuro es el resultado de la voluntad que pones en la forja de tu vida. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de lunes y la verdad es que estamos muy contentos de poder estar platicando con el doctor Celso Manuel Valencia Castro. Y entonces, bueno, pues claro el camino, luego la maestría en Saltillo. Sí. ¿Termina la maestría y luego, doctor? Pues me ofrecieron trabajo tanto en la Narro, yo estaba estudiando ahí, como en mi alma mater, entonces pues yo obviamente decidí por mi alma mater. Uh-huh. Y me vine a trabajar a la Facultad de Agricultura. Uh-huh. Ahí estuve trabajando pues buen rato, antes de irme al doctorado. De hecho, como no había las facilidades todavía, cuando uno quiere irse al doctorado, uno se quiere ir bien, uh-huh. Porque ya está uno casado, ya tiene hijos pequeños, entonces en la universidad no se decidían apoyar a la gente que queríamos continuar estudiando. Eso hizo que yo me retrasara, porque en realidad la vida productiva de un doctorado pues debe ser grande, pues deben ser bastantes años. De manera que yo tuve la duda, en algún momento dije, bueno, ¿valdrá la pena? Yo mismo hice cuentas, bueno, como cuánto va a haber de vida productiva como doctor, y no, pues decidí y me fui. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo fue su estancia? ¿Buenos recuerdos? Sí, Chihuahua es fabuloso. ¿Qué es otro lugar, Chihuahua, completamente distinto. Yo aprendí muchas cosas de Chihuahua, además de mi doctorado. Sí. El convivir con la gente de Chihuahua es toda una experiencia que yo no puedo olvidar. Uh-huh. A mí ellos me enseñaron muchas cosas. Claro. Llama la atención, inclusive cuando vas pasando nada más por algunos de los municipios de Chihuahua, que vas en trayecto, te das cuenta el respeto que tienen por los demás. Y es un respeto luego que seguramente se extiende a todo, porque una persona difícilmente es respetuosa con algo y no respeta lo otro. Sí, yo me quedo, me sorprende cómo ese estado, particularmente la ciudad de Chihuahua, que es donde yo viví, uh-huh. Un poco más de 3 años, ¿cómo desarrollaron esa forma de ser? ¿Cuál fue el origen? Si somos los mismos, pues, pero ¿por qué actúan de manera tan distinta? O sea, hay un espíritu de servicio increíble en Chihuahua. Yo no tenía horas de estar ahí, estaba bien cansado porque me tocó bajar muebles y todo en la casa donde yo llegué. Me fui solo con la persona del camión. Me senté a descansar y empezaron a tocar. Y unos toquidos así muy decididos, uh-huh. ¿no? Un toquido muy fuerte al grado que yo dije, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué está ocurriendo? En la puerta. Entonces ya fui y era la primera señora ahí vecina. Yo soy fulana de tal, estoy a la orden para lo que se le ofrezca. Ya sabe, ya está aquí su esposa porque quiero conocerla. Uh-huh. Le dije, no, pues viene detrás de mí. Ella uh-huh. y mi hermano iban uh-huh. en un coche, pero pues llegando con todo gusto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, fue un desfile
de ese día y el otro día de toda la cuadra e incluso de otra cuadra que estaba ahí, de la gente poniéndose a la orden. Qué bonito. Qué bonito, ¿no? O sea, eso yo nunca lo he vivido aquí en la comarca. O sea, nuestros vecinos son personas que uno no conoce y no tiene uno esa forma de socializar, ¿no?, con los demás. A mí, aunque yo iba a estudiar, me sobraban invitaciones y no las podía aceptar porque pues yo estaba clavado en lo que estaba, ¿no? Pero pues bueno, eso fue una experiencia. Nada más esa es una. Hubo muchísimas. Claro, sí. Algo nos ha estado pasando, ¿no?, como humanidad, porque yo recuerdo todavía también en casa, que de pronto una señora hacía algo rico, un pastel o que fuera, y te llevaba, sí. Los vecinos pues te llevaban algo de lo que ellos habían hecho. Se perdió. Sí. Lo perdimos y permitimos que se perdiera. Como hemos permitido que se pierda mucho de nuestros recursos naturales. Sí. Porque el entorno de la naturaleza no es el mismo al que teníamos hace algunas décadas. No. Ha cambiado enormemente, ¿no? Sí, totalmente. El hombre desde hace 250 años ha ido modelando, digamos, de una forma más abrupta la naturaleza. Lo que ahora vemos es lo que ha quedado de esa modelación que el hombre le ha ido dando. Pero hablo de 250 años atrás porque es cuando viene la revolución y viene ese crecimiento exponencial de las tecnologías y todo cambió así tan drásticamente. Bueno, de villas que eran en aquella época algunas ciudades, pues de pronto empiezan a fundarse una gran cantidad de ciudades, y las ciudades, pues digamos que es la máxima expresión del dominio del hombre, de modificación de la naturaleza. O de la pretensión del dominio del hombre, sí, porque creo que sí, nos quedamos nada más en pretensión. Desplaza todo. Sí. Todo. Y la comunicación, la energía, todo la empezamos a meter por cables. Entonces digamos que es la máxima expresión de modificación de la naturaleza. Pero la modificación se da desde que el hombre toma conciencia de sí mismo y empieza a buscarle, ¿no? Como cazador-pescador. Cuando se hace ganadero, que es la primera invención, digamos, importante en la historia del hombre, se da cuenta que cuando había un fuego totalmente accidental, el bosque se quemaba y se venía el pasto. Entonces decía, pues ahí hay mucha comida para el ganado, para mi ganado. Y empezó a aprender a manejar el fuego, entonces, y empezó a quemar bosques, ¿no? O sea, y aunque su influencia era todavía mínima, pues ya desde entonces la modelación, de la forma que le fuimos dando a la naturaleza, pues quedó, ¿no? Hasta la fecha, pues ya el resultado es otro. Claro, somos una sociedad plástica en este momento, en lugar de ser una sociedad que le apuesta a la naturaleza y al respeto de la naturaleza, no modificar pues tanto el entorno. Claro. Porque primero somos nosotros y al último es cualquier otra cosa, o sea, sí. Es como el egoísmo. Sí, se da totalmente. Yo pienso que es uno de los factores que más han influido junto con la ambición en esa modificación de la naturaleza. Ajá. ¿De qué nos vamos a arrepentir unos años más adelante en función de lo que estamos haciendo con nuestros recursos naturales? Yo pienso que estamos viviendo una vorágine de innovaciones. Y dentro de estas innovaciones hay una que es la conservación. O sea, la conservación es relativamente reciente. Lo que yo leí en algún curso que me tocó dar sobre la conservación de los recursos naturales, pues surge toma forma el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Entonces es muy reciente esta innovación, porque es una innovación la conservación, y es una innovación frágil, una innovación delicada, que pues mucha gente no, como a muchas innovaciones, no sabemos que las innovaciones crean al principio desconfianza
indiferencia a lo nuevo, o sea que nos impide dar el salto, nos impide cambiar. Esto ha ocurrido con la conservación y es tiempo que no cuaja la conservación, o sea, se va avanzando con las áreas naturales protegidas, pero mucha gente que toma las decisiones no le cae el 20 y ve con mucho recelo e indiferencia a esta innovación que es la conservación. O sea, la conservación es una innovación. Al ver primeramente los académicos cómo se iba interviniendo sobre la naturaleza y cómo se iba modificando, pues empezaron a estudiar el impacto de estas modificaciones y se empieza a publicar y se empieza a cabildear, se habla con gentes y poco a poco se va creciendo, digamos, en esa idea, ¿no? Uh-huh. Está muy desarrollado el concepto, hay muchísimos argumentos sobre la necesidad de la conservación de los recursos, pero la gente importante, la gente que tiene que tomar decisiones respecto a eso, es indiferente, es recelosa de dar el cambio, de dar el paso, y es raro que se encuentre uno ahí con alguien que pudiera decir, oye, pues estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y te voy a apoyar y vamos a darle para adelante. Uh-huh. Yo creo que de eso nos vamos a arrepentir. Seguramente. Porque luego hay detractores, ¿no? De esta necesidad de conservar, de este movimiento de conservación que está muy de la mano con el activismo ecológico. Sí. Sí. Donde pues hay hasta organizaciones, no voy a citar ninguna en particular, pero que son tachadas de beligerantes y de provocadores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que son perseguidos, sí, inclusive. Claro. Entonces, porque hay quienes dicen, esto es una moda, esto es el esnobismo de los que creen que saben más. El activismo de los ecologistas tienen que ver también con la soberbia del conocimiento. O sea, ¿cómo contrarrestar una postura tan de juicio, que pretende descalificar? Pues mostrando resultados y mostrando lo que está ocurriendo en este momento. Está Trump, por ejemplo. Tenemos, claro, él influyó en una dirección que no debió haber tomado. Todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel global con las cumbres, con las reuniones cumbres de medio ambiente, pues él trastocó esto, esa es la verdad, y en este momento no sabemos exactamente qué vaya a pasar. Con mucho esfuerzo sacaron los acuerdos de París, que son uh-huh, acuerdos vinculantes, uh-huh, ¿no? Pero los problemas están a la vuelta de la esquina. El cambio climático provocado por el calentamiento global, que forma parte del clima, pues no es ya algo del que hablábamos antes de que iba a venirse y que iba a pasar. Ya lo tenemos, ya se está presentando la variabilidad climática que hemos estado observando, que hemos estado viviendo, pues ya está ahí y pues no quieres dar cuenta, es ya un poco absurdo también, porque hay muchísima información que se ha desarrollado, que se ha generado, totalmente seria, fuera de los grupos ecologistas o ambientalistas, muchísima información que están alertando sobre el cambio que se viene. Lo que tenemos ahora es solamente el inicio, son variabilidades climáticas que todavía nos entra la duda de si se deben o no se deben al cambio climático, pero definitivamente muchas cosas de las que ya hemos vivido aquí en la comarca lagunera se deben a eso. O sea, es real. Es real. Son las manifestaciones y los signos de la falta de respeto. En aras de la productividad, ¿no? En aras del crecimiento y el enriquecimiento y el ocupar los liderazgos. A ver, ¿dónde está la línea que separa lo razonable de lo irracional en función del aprovechamiento de los recursos naturales? Pues es que la parte que le llamamos irracional, luego la persona que maneja de manera irracional sus recursos
racionaliza su actividad, valga la posible contradicción que estoy comentando, la racionaliza de tal manera que él cree, justifica, claro, que lo que está haciendo está bien, uh-huh, y de que está colaborando con el desarrollo y el crecimiento de una región o de un estado o de un país. Entonces es difícil, poder señalar una línea. Sin embargo, los impactos que genera la actividad de cualquier tipo debieran ser una línea que efectivamente definieran lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. Uh-huh. Hay instrumentos jurídicos, hay instrumentos legales, como las manifestaciones de impacto ambiental, que debieran marcar realmente qué es lo que debe hacer, si no. Pero todos sabemos lo que pasa, ¿no? Pues hablamos de corrupción, tal vez. Pues hablamos de que va pasando de firma en firma y todo se va como si no fuera a ocurrir nada y se lleva a cabo la actividad. Exacto, exactamente, que eso es lo más lamentable. Y luego pregonamos de que estamos en una tierra prestada, porque nos las prestaron las futuras generaciones, pero actuamos exactamente como si fuéramos los dueños de la tierra. Sí. Es esta necesidad como de dominio que tiene el hombre sobre otros y sobre los recursos de la naturaleza. Claro, es una mentalidad minera. Sí. De extracción de lo que sea. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con esta conversación, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida. La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino durante el camino. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Estamos en esta tercera parte de Entre Laguneros. Ya estamos pues buscando cerrar y digo buscando porque no hay manera, o sea, con estos temas tan importantes, tan interesantes, pero además con las personalidades que nos visitan a veces es muy difícil. Y la tarde de hoy estamos conversando con el doctor Celso Manuel Valencia Castro. Y entonces, pues hablamos de los recursos naturales y de qué es lo que viene sucediendo. La politización del tema de la conservación de los recursos naturales. Digo, está ahí, ya lo sabemos. La política tiene sus tentáculos absolutamente en todo. Uh-huh. Para bien, en algunas ocasiones, pero para mal en otras, ¿no? Sí. ¿Qué no se ha hecho desde la política en materia de conservación de recursos? Pues la política ha desarrollado todo un marco jurídico muy importante que, por cierto, ahora hay innovaciones y se quieren introducir desde abajo, o sea, también desde abajo se hace política. Así se han presentado proyectos de ley de aguas distintos a los que oficialmente se pretendían llevar a cabo. Una ley de biodiversidad que estaba a punto de ser aprobada y que tenía algunos aspectos, desde mi punto de vista, demasiado blandos respecto a aprovechar las áreas naturales protegidas y al comercio de la biodiversidad o de partes de la biodiversidad. Todo eso forma parte de la política y ha sido producto de la política, tanto de abajo como desde arriba. Pero para mí los políticos son cortos de miras. Para mí ha sido eso creo que es un problema serio, grave. No ven más allá de su periodo, por ejemplo, en el que se encuentran trabajando y eso los limita a ver más allá. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues nadie está, ellos mucho menos, por lo que hasta ahora han mostrado, pero no están dispuestos a sacrificar hoy lo que tienen para poder lograr
cosas en el largo plazo. Que no solamente es una actitud de ellos, es una actitud que todos tenemos, pero en ellos se ve más todavía. Entonces ellos ven más lo inmediato. En un área natural protegida, por ejemplo, que se está conservando, pues alguien piensa en la minería, que es bien común. En el centro sur del país se está dando, aquí ha habido algunos, se ha enseñado la intención de una posibilidad así en alguna de nuestras áreas naturales protegidas. Y piensa que de esa manera va a resolver los problemas de la gente que vive ahí. Y todos sabemos que en el sistema que vivimos, pues es muy difícil que esto ocurra. O sea, cuando mucho se salpica con un salario, pero la riqueza se queda en otro lado y se va a otro lado. Entonces, la intención de justicia social, de reducir la pobreza en alguna región, mediante aquella empresota que llegó, pues no da los resultados que se espera, ¿no? Y está sacrificando un área que ya está sujeta a una conservación. Estoy hablando de lo que se hace en las áreas naturales protegidas, ¿no? De lo que se hace o de lo que se pretende hacer. Claro. Entonces, los políticos, en muchos sentidos, por su forma de ver las cosas, por su intención y ganas de mostrar resultados en sus informes, pues quieren aprovechar cosas que no deberían de hacerlo, o sea, podrían voltear para otro lado, ¿no? Sí, luego lo que preocupa es que a veces las áreas naturales protegidas son las menos protegidas. Sí. Seamos francos. Sí. O sea, a veces no hay una congruencia entre la declaratoria y los actos que se permiten dentro de estas áreas, ¿no? ¿Qué le significa al mundo, doctor, perder una especie animal, perder metros y metros de bosques, perder pues toda la riqueza de las márgenes de los ríos, de los sistemas riparios? ¿Qué le significa al mundo? Porque no nada más es la afectación en lo inmediato, ¿no? Sino tenemos que verlo como si tuviéramos la capacidad de salirnos de la tierra y verlo desde allá arriba. Pues lo que se me viene a la mente de inmediato significan problemas. El no darse cuenta efectivamente de las modificaciones que se hacen. O sea, en cuestiones muy sencillas, como por ejemplo modificar una ribera, tumbar los ahuehuetes, los sauces, los álamos, para poner algo que pudiste haber hecho en un área urbana. Eso no darte cuenta de eso puede, nos daría una idea de qué es lo que le significa a mucha gente esto. Pero no es lo único. En los bosques, en México, por ejemplo, se han reducido notablemente, las selvas se han reducido notablemente, a pasos verdaderamente agigantados. No hablo de que hubo épocas en donde se perdían 600,000 hectáreas de bosques y ahora pues lo han reducido a 100,000 hectáreas, ¿no? El otro día yo dije, bueno, pero ¿cómo le hizo en el sexenio de Peña Nieto? ¿Cómo le hicieron para de pronto decir que son 100,000 hectáreas las que se están perdiendo por deforestación? Bueno, lo que pasa es que esa era la capacidad que tenía en ese momento el organismo para reforestar. Yeah. Entonces, para decir que la situación estaba controlada, pues lo redujeron hacia 100,000 hectáreas, ¿no? Pero la verdad es que estamos quedando sin bosques, nos estamos quedando sin selvas, sin ríos. Los ríos se están cayendo, o sea, los ríos están siendo contaminados, están siendo deforestados. De hecho, la tasa de deforestación más grande que se da en el mundo entero, y nosotros no somos la excepción, es en el bosque ripario. Es donde más se afecta al bosque. Entonces, yo pienso que todo esto
va a significar muchísimas cosas que se van a resumir, vamos, en un problema que en este momento está vigente, que es cambio climático y calentamiento global. O sea, esto va, vamos, no se ve que le estemos buscando una solución real. O sea, con todo y de que ha habido muchos intentos, ¿no? Claro. Dentro del ámbito científico, dentro del ámbito de los ambientalistas, luego hay divergencia de opiniones, ¿no? Hay quienes dicen, no debe existir una sola presa, sí, los ríos tienen que fluir. Y hay quienes dicen, no, pues hay que tener un nivel de control sobre el agua, porque el agua también puede ser, es vida, pero también puede destruir. ¿Cómo llegar a un punto medio sin que haya un fanatismo de por medio? Pues bueno, yo creo que somos capaces de ponernos de acuerdo. Para empezar, las presas ya están hechas. Difícilmente se van a poder hacer más presas. Todos los ríos de aquí y de cualquier otro lado están intervenidos con presas. O sea, se han puesto en algunos 2, en otros 3, en otros muchísimas más presas para derivar agua hacia una determinada zona. Hubo una época que seguía en los 40 del siglo pasado, que fue la época de las presas. Fue digamos, la innovación que permitió controlar las corrientes de los ríos y de esa manera poder regar cultivos acorde a las necesidades del cultivo. Uh-huh. Entonces, pues los impactos ambientales de las presas pues, fueron muchos, claro, ¿no? Y se empezaron a ver. Al principio solo se veía el beneficio de la presa, pero en muchos lugares se ha entendido que el retener las corrientes de los ríos provoca más problemas que beneficios y se están tumbando las presas. Uh-huh. En muchos lugares. Esto significa que la hidrología natural va a regresar. Ahora, la hidrología natural no significa no usar el agua del río. O sea, la conservación no dicta que se dejen de hacer las cosas y pongamos las cosas en un pedestal, no, se aprovecha. Además, no se puede hacer de otro modo ya. Claro. Nuestra población es tan grande que demanda una gran cantidad de recursos y de alimentos, etcétera. Entonces, se puede hacer. Y en muchos lugares se ha podido, sin presas, tener una agricultura floreciente y además tener un río recuperado con todos los servicios ambientales que estos prestan, uh-huh, ¿no? ¿Qué significa para un ecologista, un verdadero y auténtico ecologista, que exista, por ejemplo, un partido que se dice ecologista o que haya quien capture el membrete para sí mismo sin realmente tener los conocimientos? No, pues significa una ofensa casi. Claro. Sí. O sea, ellos no tienen nada que hacer en el área ambiental y ecológica y no lo hacen, de hecho. O sea, sus principales demandas se han ido por otro lado y les han pegado algunas y por ahí se han ido. Pero en el aspecto ambiental y en el aspecto ecológico, ellos están muertos. Exacto. Doctor, y dentro de sus investigaciones, ¿cuál la que más le ha apasionado? ¿Cuál la que en la que sigue, en la que continúa, porque no la puede dejar? Bueno, ha sido variado, desde luego las emociones de trabajar en los pastizales naturales para mí ha sido tremendo, porque yo no solamente es el trabajo que me gusta hacer, sino la satisfacción de estar en lugares en donde yo estoy muy a gusto. Entonces, pues mis trabajos en el área de ecología de pastizales me han dado muchas satisfacciones, pero también en el área de bosques. Yo tuve una época en que trabajé en el área de bosques, por eso es que yo trabajo más recursos naturales. Uh-huh. Y la verdad fue para mí fue maravilloso el trabajar en bosques. Me di cuenta de muchas cosas que yo desconocía. Pude palpar problemas,
pero también pude palpar aciertos de gente que maneja muy bien sus bosques y de gente pues que no, ¿verdad? Desgraciadamente nuestros bosques, como lo mencionaba hace un momento, han ido reduciendo sus árboles, su tallo. Alguien me decía, bueno, cuando tú hablas de deforestación y que nos vamos a quedar sin nada, o sea, van a quedar como una mesa sin nada, las montañas donde están los bosques. No, van a quedar muchos arbolitos, pero arbolitos delgaditos como si fueran arbolitos de Navidad. Eso es, así es el resultado de una deforestación. Qué terrible. Pero para mí, trabajar en esas áreas, en esas dos áreas, ha sido fundamental. Actualmente yo estoy haciendo investigación más del lado, digamos, etnobotánico, por la facultad en donde me encuentro. Sí. A mí siempre me gustó eso, pero ahora he tenido esa oportunidad y estoy trabajando con etnobotánica en Jimurco. En la Reserva Ecológica de Jimurco. ¿Y el concepto de etnobotánica qué implica? Pues es el aprovechamiento, estudiar precisamente el aprovechamiento que la gente hace de los recursos naturales, pero se va uno hacia los valores de la gente, hacia sus mitos, hacia sus creencias, hacia sus tradiciones de cómo aprovecha la vegetación. Bueno, y vamos que en Jimulco se aprovecha, porque claro, aunque es parte de nuestro municipio de Torreón, pareciera que es una comunidad alejada en muchos sentidos de cómo se vive acá. Sí, no, sin duda. Pues, de hecho, está separado el territorio en dos partes. La parte rural ya quedó allá, se atraviesa Viesca, se atraviesa Lerdo, y luego vuelve a aparecer el territorio de Torreón. Ajá. No, pero pues Jimulco además es un portento. La verdad es que una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa que no hemos valorado. No, porque además es impresionante cómo de acuerdo a la altura van cambiando las condiciones de la naturaleza. Desde el río, que está ahí, porque hay lugares preciosos ahí en el Aguanaval. Desde el río se ve cómo empieza. Nuestros ríos en el desierto están agarrados de la mano de la vegetación del desierto. Es increíble. Sí. O sea, árboles que requieren de una gran cantidad de agua están a un lado de una planta como el ocotillo o un agave o un nopal que son capaces de sobrevivir sin agua. Entonces se viene el matorral hasta pie de monte, y una vez que está uno en pie de monte empiezan a cambiar los tipos de vegetación hasta llegar al de pino encino arriba. No, es maravilloso. Es maravilloso. Doctor, sí. Y para finalizar, si usted tuviera que definir su vida, ¿cómo lo haría? Pues es una pregunta un poco complicada, pero mi vida es feliz. Si yo la puedo definir así, yo he sido feliz con muchísimas tragos amargos y encuentros y desencuentros, pero ha sido feliz. Eso es muy bonito, definirse como una persona feliz. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia con nosotros aquí Entre Laguneros. Gracias por los conocimientos, gracias por compartirlos. Al contrario. Gracias. A la orden. El doctor Celso Manuel Valencia Castro estuvo hoy con nosotros Entre Laguneros. La propuesta que el lunes entrante nos volvemos a encontrar aquí mismo en punto de las 4. Hasta entonces. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.